Buenas tardes, sean todos bienvenidos al legado de acompañamiento Consolados para Consolar en nuestro segmento para hombres y mujeres que han sufrido pérdidas significativas. Todas las personas, todos los duelos. Adelante, Nancy Miller. Gracias, Ruth, y bienvenidos a todos a nuestra reunión de los sábados mixto, mujeres y varones. Vamos a aprender mucho más hoy cómo procesar nuestro duelo en una manera muy saludable por nuestro Dios, que es Dios de toda consolación. Queremos que se siente muy cómodo y que no eres solo, porque todos estamos en el mismo canal, estamos en el proceso de duelo y pues Dios es Dios de toda consolación y legado de acompañamiento existe para acompañar a las personas que han sufrido pérdidas significativas y todos somos personas así, recibiendo esa consolación de Dios. Entonces, estás en tu lugar seguro, estás en casa, no eres solo, no eres sola. Vamos a caminar juntos en este proceso. Y el tipo de duelo no importa, todo es importante para Dios. Hay muchos tipos de duelo. Puede ser que perdimos un ser querido, pero puede ser otro tipo de duelo, pérdida de salud, de trabajo, de sueños, de nuestra casa, de todo tipo de duelo. Vamos a aprender cómo procesarlo y cómo caminar juntos en este proceso, porque Dios es Dios de toda consolación. Puedes confiar que vas a aprender más hoy y no vamos a juzgar. Es el lugar para llorar, para contar la historia y es nuestra casa. Estamos aquí juntos. Hay mucha parte del legado de acompañamiento, entonces vamos a ver un video para mostrar las varias partes de qué es legado de acompañamiento. Gracias por venir y por darnos tu tiempo precioso. Legado de acompañamiento. Consolados para consolar. Somos una fundación sin fines de lucro. Te brindamos acompañamiento en tus procesos de duelo por pérdida significativa. Si has perdido la salud, un familiar querido y otras pérdidas significativas, te acompañaremos con amor y empatía. Nuestra misión es acompañar a los dolientes en sus procesos de duelo. Nuestro propósito es llevar el consuelo hasta el último rincón del mundo. En donde alguien necesita acompañamiento, no tienes que llorar solo. Aquí estamos. Nuestra visión es capacitar consoladores. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia en nuestro diplomado. Formando consoladores. El acompañamiento es para jóvenes y adolescentes, mujeres y hombres, niños que han sufrido pérdidas significativas. A través de nuestros chats WhatsApp, estamos contigo 24 horas, 7 días a la semana. Nuestros ayos y ayas, maestros de jóvenes, adolescentes y niños. Leemos y escuchamos tus mensajes. Oramos por ti. Te abrazamos a distancia. Si es necesario, lloramos contigo. Te acompañamos en las fechas significativas. A través de la plataforma de Zoom, ofrecemos pláticas acerca de la consolación que hemos recibido. Sábados a las 3 de la tarde para mujeres y hombres. En la segunda hora, te escucharemos en las sesiones de grupos pequeños. Domingos, 7 de la noche, para niños, adolescentes y jóvenes. Enviamos reflexiones diariamente a través de las redes sociales. Pláticas en nuestro canal de YouTube. Todas las personas, todos los duelos. Viajamos a tu ciudad para ofrecer encuentros presenciales. Pregunta cuál es el procedimiento para recibir al equipo delegado de acompañamiento en tu ciudad. Búscanos en la web www.consoladosparaconsolar.com.
Encontrarás recursos gratuitos que te serán útiles para la comprensión de tus emociones en el proceso de duelo. Escríbenos a nuestro correo electrónico viudez.consuelo2021@gmail.com. Síguenos en las redes sociales. Somos Legado de Acompañamiento. Consolados para consolar. Adelante, Carmen Tarazón. Abre tu micrófono, bonita. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ruth. Pues me invitaron a que dé mi opinión y mi sentir en el grupo de legado de acompañamiento. Fue una muy agradable pues situación que viví, ¿no? En estos días, como les platicaba en otras ocasiones, de repente me di cuenta que estaba en un diplomado, que iba a haber tareas, y pues les digo, no es tan difícil. Mucha gente me ha preguntado, es que yo trabajo, yo tengo otras cosas que hacer. Le digo, nada más es cuestión de, como decía Nancy, hermosa que aquí está, nada más es cuestión de aplicarse 1 hora, 2 horas a diario para poder resolver las tareas. Ahora, las tareas se realizan a través en WhatsApp. Sí, cierto, todo se puede hacer en el celular. En el grupo de legado, de acompañamiento, de training para formar ayas y ayos, ahí se ponen las tareas, por ahí puedes contestar, ya sea mandando la tarea al mismo grupo o a cada una de las ayas que en ese momento están poniendo la tarea, en esa semana están mandando la tarea. Ellas están pues asignadas a una semana, estar mandando las tareas en la mañana, y pues cada quien se pone, agarra su tiempo, ¿no? Dispone su tiempo. Fue algo maravilloso, fue algo precioso. Yo le comentaba a mi amiga Joquita que a mí nunca me había gustado psicología. De hecho, la psicología para mí era como, yo fui maestra de matemáticas. Entonces, psicología y matemáticas como que no van muy de la mano. Pero esta psicología es muy diferente porque es más tanatología, ¿no? Y sobre todo tanatología divina, tanatología de Dios. Entonces, para mí sí fue al principio medio difícil, pero yo sé que disponiendo toda nuestra atención, todo nuestro amor sobre todo, y el deseo de servir a Dios con toda excelencia, podemos aprender y podemos ser útiles sirviendo a Dios en este ministerio precioso que hace tanta falta en el pueblo de Dios. Así que yo les doy muchas gracias, empezando por la hermana Ruth Oz, por su tiempo que tuvo con nosotros, su amor, su disposición. Muchas gracias a Ruth también, a todas las ayas que estuvieron apoyándonos. Muchísimas gracias. Yo les animo a todos los que están ahorita ya en los grupos de consolación, que no se desanimen, que le echen ganas y que terminen su diplomado. No se asusten, es fácil. Oren, pónganse en las manos de Dios y yo les aseguro que va a ser fácil, que van a lograr cumplir con todas las tareas, y que dispongan ese tiempo para hacerlo. Así que los felicito, ya les digo, los felicito y les doy gracias a Dios por sus vidas y por la disposición, por sus brazos, por su atención, por su corazón para este ministerio. Muchísimas gracias, Ruth. Estoy felicísima de estar aquí. Gracias. Gracias, preciosa Carmen. Ella es de los recién graduados. Miren, creo que aquí tengo su diploma. Aquí está. Miren, ¿quién la viera, verdad? Ok, Ah, qué es bien. de los recién graduados de nuestro diplomado Formando Consoladores. Vamos, Gracias a Dios. sí, vamos a iniciar un nuevo ciclo de este diplomado. Ya tenemos muchas personas inscritos, pero faltas tú todavía. Si ya es el tiempo, si tú consideras que ya es el tiempo de que empieces a consolar llorando con las personas
que lloran, entonces tu lugar es en el diplomado Formando Consoladores. Comunícate conmigo al 81 23 43 71 28. Lo voy a repetir: 81 23 43 71 28, y allí te voy a decir cómo puedes hacer, pero córrele porque iniciamos el 7 de octubre. Y si no te inscribes, te vas a tener que esperar 6 meses hasta el siguiente ciclo, pero no esperes. ¿Ok? Adelante, Leti Robledo. Hola, buenas tardes. A mí me toca recomendar los encuentros en vivo y a todo color. Yo cuando me gradué aquí de Haya, a poner la práctica. Vámonos al primer encuentro en Puebla, fue algo espectacular. Tener a mi cargo 2 mesas de 20 hermosas que habían sufrido una pérdida, un duelo, abrazar, consolar. Y el último encuentro que fui fue en Tláhuac, fue maravilloso, como abrazar en mi mesa a 9 personas. Llegas y te ponen una mascada y te dicen, ¿me permites darte un abrazo? Y sí, pues yo anhelaba ese abrazo cuando recién mi duelo, ya hace casi 7 años que mi marido se graduó a la vida eterna, soy viuda. Entonces, estos encuentros a mí me consolaron demasiado al abrazarme, al hablar mi pérdida y me identifiqué con muchas bellas. Muy pronto tendremos un encuentro en una capilla católica. ¡Wow! El primer encuentro que vamos a entrar a una capilla católica, porque también hay personas que han tenido una pérdida, un duelo y necesitan ese abrazo, necesitan ese consuelo. Va a ser espectacular. Llegamos y te dan un break gratis, la comida gratis en los encuentros. Aquí va a ser de horas, pero en los encuentros grandes llegas y te dan tu comida, tu coffee break, dinámicas, un regalito, wow, todo espectacular. Y también tendremos uno en Iztapalapa en noviembre 15, próximo noviembre 15. Y si tú estás interesado, usted está interesado en su iglesia, en un encuentro, no dude en escribir en nuestra página del legado de acompañamiento. Ahí se te da la información, se agenda y pronto iremos a tu ciudad a abrazarnos y a consolarnos y a conocernos. Gracias, para servirle, Leti Robledo. Gracias, Leti Preciosa. Busque allí en Facebook, allí está la publicidad para nuestros encuentros. Inscríbase y nos vemos en Saltillo el viernes. Allí vamos a estar desde las 3 de la tarde, allí vamos a estar. Y por supuesto, en noviembre, el 15 de noviembre, nos vemos en Ampliación Santiago en Iztapalapa. Y ha llegado el momento de la ponencia de este día. Vamos a escuchar una de las historias de resiliencia de una de nuestras hayas. Yo le digo que es mi tanatóloga favorita a ella. La admiro mucho porque es una mujer resiliente, valiente, fiel. Es una mujer de la palabra, guiada por el Espíritu de Dios. Y ha aprendido de sus pérdidas, ha llorado sus duelos y a lo mejor todavía llora algunos de sus duelos, como solemos hacerlo la mayoría. Estoy hablando de nuestra preciosa Reina Díaz. Adelante, Reinita. Gracias, gracias Ruth por tus palabras y qué gusto el poder estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo este tema tan hermoso y espero que sea muy de su agrado, ¿verdad? En el momento en el que se encuentran hoy, puedan recibir lo que hoy el Espíritu Santo quiere hablar para cada una de ustedes. Por favor, Ruth, ¿podrías poner la presentación? Y el tema de hoy se llama Fe en Dios en medio de mis procesos de pérdida y duelo. Creo que cuando atravesamos por esos procesos de pérdida, cualquiera que sea, puede ser como nos decía Nancy, la pérdida de un ser querido, un papá, una mamá, un hijo, un hermano, un amigo, un pastor, un abuelo,
o un cambio de domicilio o la pérdida de una mascota. Hay tantas pérdidas, ¿verdad? Que a veces es necesario trabajarlas porque a veces no podemos solos con todo lo que implica el llevar y procesar un duelo. Entonces necesitamos ser acompañados y para eso están grupos como este, ¿verdad? Que es legado de acompañamiento, donde podemos llevar ese proceso de duelo. Y bueno, como les decía, el tema de hoy es la fe en Dios en medio de mis procesos de pérdida y duelo. La siguiente, por favor. Yo creo que ustedes han oído mucho la palabra fe. Y sabemos que la fe es pues la certeza, dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve, ¿verdad? Entonces, la certeza es cuando estoy plenamente segura y convencida, sin temor a equivocarme, de que va a acontecer algo, ¿verdad? Y esa convicción es sostenerme firme creyendo en una realidad no visible. Es decir, necesito tener fe para ir avanzando en este proceso que estoy a punto de vivir, ¿verdad? Que es el duelo. A menudo usamos la palabra fe separada de fe en Dios y entonces hablamos cosas como tengo fe en este médico, tengo fe en este remedio o tengo fe en que me sacaré la lotería, pero nos olvidamos de esa fe en Dios, ¿verdad? Fe en Dios tiene que ver con creer en Dios y creer también, creerle a Él. No es suficiente con decir, sí, yo creo en Dios o sé que Él es poderoso, sino también creer que en medio de ese proceso que yo estoy pasando, algo el Señor hará para que yo esté mejor a como yo me encuentro en este tiempo de pasar ese proceso de duelo. Quizás estás apenas en días que aconteció la pérdida de tu ser querido, o quizás ya han pasado meses o años y sigues en ese proceso de duelo y a veces es tan frustrante o a veces nos preocupa que vamos de una etapa a otra de ese proceso de duelo y sentimos que no avanzamos, pero la realidad es que vamos avanzando en ese cúmulo de emociones, pero vamos a ver qué pasa con esa fe que necesitamos. La siguiente, por favor. Para tener fe en Dios es necesario ir más allá del aprendizaje intelectual, de estudios bíblicos. Tiene que ver con vivir una experiencia sobrenatural en la cual el conocimiento adquiere vida y entonces todo se hace real. ¿Cuántas veces escuchamos esa palabra que decíamos ahorita, ¿verdad? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando llegamos al tiempo del proceso, híjole, ¿y qué esperas, verdad? Que acontezca o qué tan alimentada está tu fe. Vamos a ir viendo ahorita en el transcurso del tema para decir, pues hoy yo me siento muy triste o estoy muy frustrada por mi pérdida, pero hoy puedo ver la oportunidad que tengo para buscar más de Dios. O me decía una viuda joven, nunca se me va a olvidar ese testimonio. Es que yo no quiero vivir un proceso de duelo tan largo. Yo oigo que hay viudas que pasan un año, 2 años, y yo no quiero eso. Le digo, oremos y pidamos a Dios porque entonces tu proceso sea diferente, ¿verdad? Entendiendo que cada uno vive su proceso de pérdida y que es único. Entonces no hay comparación con otro, aun cuando sean viudas, aun cuando sea el mismo tipo de pérdida, no hay comparación. Entonces esa viuda joven en corto tiempo recibió el consuelo de Dios en una reunión en su iglesia, vino el Espíritu Santo y tocó a su hija y a ella, y fue impactante cómo a partir de esa reunión,
ellas empezaron a activarse, a integrar esa pérdida tan significativa de su esposo y de la pequeña de su papá, y pudieron adaptar esa pérdida a la nueva realidad que vivían. Y el día de hoy ella está muy activa en la iglesia en la que sirve, y eso nos llena de gozo, ver cómo cada una va siendo restaurada, fortalecida y consolada por el Espíritu Santo. Y vemos pues que en este tiempo es cuando más debemos creer en ese Dios de milagros, en ese Dios vivo que algo hará en cada una de nosotras. Y vemos que cuando atravesamos por un proceso de pérdida significativa, es la oportunidad que tenemos de no solo creer en Dios, sino creerle a Dios en cada una de las promesas que Él ha dado para nuestras vidas, y tomar tan solo una porción de su palabra para que este sea el aliento suficiente para consolarnos. Muchas veces nos encontramos con que estamos viviendo una pérdida y nos es difícil hablar con Dios. A veces no sabemos cómo hacer o qué decir, ¿verdad? Y a veces hasta leer la palabra. Y ahí es cuando tenemos que decir, necesito ayuda, necesito que alguien ore por mí, o necesito que vengas y leas la Biblia conmigo, o necesito ir a la iglesia, pero a la vez hay personas que dicen, no, a este día no voy a ir, ¿verdad? Pero es cuando más tu fe necesita ser alimentada. Es cuando más necesitas cerca de ti gente que te imparta fe, que te diga, que te agarre de la mano, que te acompañe en ese proceso de duelo y te ayude a seguir caminando. Vamos a la siguiente, Ruth, por favor. Creer en Dios es una convicción personal basada en una experiencia sobrenatural, y en medio de nuestras pérdidas es cuando más necesitamos buscar en lo íntimo y en lo secreto el rostro de Jesús. Es cuando tenemos la oportunidad de creer en ese Dios vivo, en lo que Él hará en nosotros, y aún a pesar de nuestro dolor tan grande, ¿verdad? Es cuando necesitamos buscar a Dios. Es una gran oportunidad de decir, Señor, quizás antes no te buscaba, o te buscaba poco, o lo que hacía no era suficiente, pero hoy me siento tan vacía con la pérdida que tengo tanta necesidad de ti, tanta necesidad de tu amor, tanta necesidad de sentirme querida, de que esas promesas que tú has hablado de mí sean una realidad hoy. Y es cuando el Señor está ahí esperando, ¿verdad? Que nosotros abramos nuestra boca para decirle cómo nos sentimos, el expresar nuestras emociones, el gestionarlas, el reconocer, el validar, el decir, hoy me siento triste, hoy estoy tan enojada porque se llevó a mi ser querido. Pero vamos a ver qué pasa con esas emociones cuando ya sabemos identificar qué emoción estamos sintiendo y qué va pasando en ese proceso de duelo. La siguiente, Ruth, por favor. Dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa porción de la palabra fue muy impactante para mí en uno de los procesos que yo pasé de pérdida, que fue la pérdida de mi salud por COVID. Estuve muy grave, estuve delicada, y bueno, yo creía en Dios, y le servía a Dios en la iglesia, evangelizaba, pero realmente Dios no se había revelado a mi vida. No había tenido la necesidad de creerle a Dios. Entonces, cuando caí enferma y cuando el desgaste de mi cuerpo físico era tal, empecé a creerle a Dios. Empecé a ver esas cosas sobrenaturales de Dios, porque en medio de esa pérdida de salud que yo estaba sintiendo, podía darme cuenta que Dios me sostenía a través de porciones tan pequeñas de la palabra
como esta, ¿verdad? Entre muchas otras. Entonces fue cuando yo vi que ese Dios vivo al cual les servía es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que Él puede llenarnos con su gran amor, Él puede fortalecernos y aun cuando sentamos que ya no podemos, Él viene y nos abraza, Él viene y nos conforta. Él viene y nos recuerda cuán importantes somos, cuánto nos ama. Entonces, en ese tiempo de esa enfermedad, yo vi real esta promesa en mi vida, ¿verdad? Y lo vi tan real que el día de hoy puedo estar aquí testificándolo, ¿verdad? Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La siguiente, por favor. En medio de nuestros procesos de pérdida puede surgir la duda precisamente porque las circunstancias son desfavorables y nos dejamos llevar por lo que vemos y por lo que sentimos. Y es el momento que debemos mantenernos firmes en lo que creemos. También la duda puede venir debido al contexto familiar o cultural, por rechazo, orfandad. Esto provoca que aunque creemos en Dios y tenemos conocimiento de su poder, se nos dificulta creer por cosas buenas para uno mismo. ¿Qué pasa en medio de un proceso de pérdida? Perdemos la identidad, perdemos la autoestima, nos olvidamos de cuánto Dios nos quiere. Quizás traemos cosas arrastrando desde antes que puede ser otro proceso de pérdida que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que también es una pérdida significativa, que habíamos dejado ahí muy guardadito en nuestro corazón y que decíamos, no, pues eso no es tan importante. Pero conforme vamos avanzando en una segunda pérdida, nos damos cuenta que no tan solo es el dolor de esa pérdida, sino por las pérdidas anteriores que hemos vivido y también por todo lo que vivimos desde el vientre de nuestra madre, que el día de hoy es fundamental para lo que estamos atravesando, el tener herramientas, ¿verdad? Para poder ser tan resilientes que podamos seguir avanzando. Entonces, en un proceso de pérdida implica mucho el contexto familiar, el contexto cultural, y vamos a ver que cosas que habíamos aprendido y que creíamos que eran buenas, se tiene que hacer un cambio de mente, una renovación de nuestros pensamientos para que pueda venir ese abrazo de Dios tan fuerte como lo necesitamos. La siguiente, por favor. Quiero decirte que en medio de tu proceso de pérdida, cualquiera que sea, Dios quiere dignificarte. Dios quiere mostrarte cuán importante eres para Él y que tiene el cuidado de ti y de cada uno de los integrantes de tu familia. Aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu tristeza, Espíritu Santo está contigo todos los días de tu vida, como escrito está. Te decía, cuando pasamos por procesos de pérdida, nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de cuidarnos. La tristeza a veces es tan grande que olvidamos si estamos en tratamientos médicos o nos olvidamos de cuidar nuestra alimentación, nuestro aspecto físico, pero Dios también en medio de todo quiere dignificarte, quiere que recuerdes cuánto Él te ama, que eres su piedra preciosa, ¿verdad? Que eres un ser único y que Él te creó con un propósito divino y que aun cuando tu ser querido ha fallecido, ya no está, tú sigues avanzando al propósito, porque ese propósito divino prevalece aún y a pesar de tu dolor. La siguiente, por favor. Dice aquí, la fe empieza en Él, es de Él y termina en Él, ¿verdad? Dice Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El fin, dice el Señor, el que es,
el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La siguiente, por favor. Dice Hechos 17:18, la fe empieza porque en Él vivimos y nos movemos y somos, ¿verdad? Eso es lo que dice esa porción de la palabra. Y podemos ver que aún cuando ya no está esa persona, y a veces cuando se trata, por ejemplo, de un esposo o una esposa, la persona que queda viva cree que ya se terminó todo ahí, cree que ya no hay más allá, ¿verdad? Pero conforme van avanzando en su proceso de duelo y van recibiendo el consuelo de Dios, va creciendo esa fe que es alimentada, en este caso, cuando vienes a estas ponencias, a estas enseñanzas, cuando vas a escuchar la palabra de Dios, cuando te encierras en tu recámara y puedes decirle a Dios cómo te sientes y Él empieza a trabajar contigo, ¿verdad? Empieza a dar el consuelo, pero esa fe vemos que se va acrecentando. También cuando hay gente que se acerca a ti y te da una palabra de esperanza, te da una palabra que te fortalece, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, así dice en primera de Juan 4:19. Y vemos cuán grande es el amor de Dios, ¿verdad? Que aún antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él ya nos amaba. Y Él ha estado con nosotros en ese proceso que atravesamos de pérdida. Él ha estado con nosotros en el duelo, sin importar en qué etapa te encuentres hoy, pero déjame decirte que aun cuando has sentido que has estado sola, que has estado solo, ahí ha estado Dios sosteniéndote. Y decíamos, porciones tan pequeñas como estas, que son de la escritura, son suficientes cuando las creemos y las hacemos vivas en nuestra vida, ¿verdad? No tan solo la escritura, sino permitimos que sean una realidad, una verdad de Dios en nuestra vida. La siguiente, por favor. Dice aquí, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Cuán importante es que en medio de decir, híjole, hoy no, voy a esperar a reponerme más y después voy a ir a lo que acostumbraba en la iglesia, de ir a escuchar la palabra. Déjame decirte que en este proceso es cuando más necesitamos de todo eso, cuando más necesitamos escuchar. Yo recuerdo mucho que cuando estaba en el hospital y a veces decían, cuando estaba aquí primero grave en casa y me decían, estoy orando por ti. Y no era lo mismo a que alguien me mandara un audio y oía yo las oraciones de esa persona. Cuando yo oía esas oraciones, mi espíritu se fortalecía y podía ver cómo mi espíritu se conectaba con el Espíritu Santo. Y yo te hablaba ahorita de la importancia que es de reconocer cómo nos sentimos, ¿verdad? Si hay tristeza, si hay dolor, si hay frustración y decirle, Señor, así me siento, pero dejar que Él siga siendo ese Dios de toda consolación, ¿verdad? Vamos a ver qué más encontramos en este tema. La siguiente, Ruth. Dice, las escrituras son la fuente de inspiración para la fe. Es de ahí donde se nutre. Así es que entre más estudiemos y meditemos la palabra de Dios, más grande y consciente será nuestra fe. La razón por la que se produce la fe al escuchar la escritura es porque la palabra de Dios es viva y tiene el poder para cambiar vidas. Déjame decirte que en un tiempo que pasé de depresión, que fue otra de las pérdidas, el neuropsicólogo que me atendía
me decía solo una porción, Filipenses 4:8, ¿no? Y yo era recién, o sea, apenas está conociendo de Dios, apenas está conociendo a Dios. Y yo decía, ¿cómo pretende que a través de esa porción, nada más, de esas palabritas, yo ya sane si me siento tan triste, tengo tanta depresión? Y cada que tenía mi terapia, ese neuropsicólogo me repetía Filipenses 4:8. Y llegó un momento cuando así le digo, "Oja, así de fácil es, o sea, si yo tengo pensamientos de tristeza, de sentimientos, a lo mejor hasta de muerte, es cambiar mi forma de pensar, o sea, hacer otra cosa, no dejar que mi mente esté enfocada en eso. Así de fácil es, le decía yo. Y decía, sí, y otra vez me repetía Filipenses 4:8. Les puedo decir que esa fue la porción que Dios utilizó para que yo fuera sanada de la depresión. Esa sola porción de su palabra. Entonces, yo te pregunto, ¿qué porción Dios te ha entregado para que sea ese sostén en medio de todo lo que estás atravesando? Dice aquí, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra, ¿verdad? A través de la palabra, dice, es esa arma de dos filos, porque con ella también nos podemos defender, porque a lo mejor el enemigo puede ponerte pensamientos que no son conforme a lo que Dios ha establecido. Y viene una porción de la palabra y trae un renuevo a tus pensamientos y recuerdas una sola promesa que Dios te ha hecho de las más de 8,000 que hay en su palabra y es algo hermoso, porque dices, es cierto, es verdad, papá, tú me dijiste y tú lo vas a cumplir. Vamos a la siguiente, Ruth, por favor. La siguiente, bonita, por favor. Dice aquí, la fe te hará ver lo que no ves con los ojos naturales. Lo que percibe el hombre natural lo hace desde el ámbito sensorial y solo puede creer lo que ve, oye, palpa, huele y prueba porque su conocimiento está limitado al mundo físico, pero no así el hombre espiritual que vive por la fe, guiado por los sentidos espirituales en donde todo es posible. Vamos a la siguiente, por favor. Te hablaba de que nosotros somos eh, un ser tripartita, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y déjame decirte que qué importante es el expresar nuestras emociones, qué importante es decirle a Dios cómo nos sentimos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo eso que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con todas esas emociones que nos agobian, ¿verdad? Entregarlas a Dios, entregarlas a Dios, porque si nosotros nos quedamos con esas emociones, si nosotros nos quedamos con ese dolor, va a ser tremendo, ¿verdad? Cuando yo decido soltar todo eso que me está doliendo, cuando yo decido entregar esa tristeza o entregar esa frustración y decirle, papá, aquí te la entrego, aquí te entrego este dolor. Y yo no entiendo porque seguramente tienes muchas preguntas que hacer. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mi abuelito? Y hay tantas preguntas, ¿verdad? Pero cuando tú decides entregar todas esas emociones a Dios, es la oportunidad que te das de que tu espíritu esté más que conectado con el Espíritu Santo. Y entonces tu alma se sujete a tu espíritu y puedas ver todo lo que todavía tienes por conquistar. Todavía tienes que llegar al propósito divino que Dios creó para ti porque eres única, eres único.
y ese propósito es especial para ti. Dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí habla de esa, de ese hombre tripartita que somos y la importancia que es que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu estén bien. En medio de ese proceso de duelo, tú tienes que cuidar ese cuerpo físico que Dios te ha dado. Te decía, el alimentarte bien, el ir al médico, el cuidarte, el tomar tu medicamento cuando estás en tratamiento, ¿verdad? Y ir regularmente a que te revise el médico, pero también tienes que cuidar esa parte de alma, esa parte de las emociones, ¿verdad? El reconocer lo que sientes, validar tus emociones, el gestionarlas, el poder entregarlas a Dios y darte la oportunidad, ¿verdad? Que lo que prevalezca sea tu espíritu y ese espíritu poderse conectar con el Espíritu Santo. A nuestras fuerzas no podemos, ¿verdad? El poder aguantar a veces el dolor, la frustración, pero cuando todo lo ponemos en manos de Dios, Él todo lo puede y viene un cambio en nosotros, viene una renovación de nuestros pensamientos y es poderoso lo que el Señor empieza a hacer en nosotros, a levantar grandes testimonios de resiliencia de mujeres y hombres que pensaban que ya no se podía, que ahí terminaba la historia y aún de niños y jóvenes. La siguiente, por favor. Quiero que observes que nuestro espíritu es la parte más importante y es la razón por la que es mencionado primeramente. Todo mi ser primeramente debe estar dominado por el espíritu. Es lo que hablábamos ahorita. La siguiente, por favor. Y bueno, este es uno de los testimonios de resiliencia que tengo. Ahí es cuando enfermé de COVID y, y pues sin duda alguna fue un tiempo muy complicado. Estuve en casa em, grave y debido a que no avanzaba después de 20 días estar con todos los recursos que teníamos en casa para salir adelante, pues tuve que ser ingresada al hospital. Pero te hablaba hace rato, ¿verdad? De que puede ser muchas pérdidas. En este caso mío fue de la salud, pero he atravesado por muchas pérdidas como quizás alguno de ustedes, como la depresión que les hablaba hace rato, pensamientos suicidas, la pérdida de mis abuelitos, tanto paternos como maternos, la muerte de un tío que se suicidó, se quitó la vida. La muerte de un tío que era policía y lo mataron y de ahí perdí a un bebé de 2 meses y medio de gestación y después de un tiempo también vino la separación de mi esposo y todo esto se fue dando sin yo conocer lo que era la tanatología, sin yo conocer lo que era un acompañamiento, sin yo darme cuenta que ya era un cúmulo de pérdidas y que esa reina que tenía mucha alegría y que siempre sonreía y todo, se fue haciendo de un carácter muy amargado y que yo no lo sabía, no me daba cuenta. Y gracias a Dios, en medio de ese proceso que vivimos de pandemia, Dios me permitió estudiar tanatología y el primer impacto fue en mí, porque iba dándome cuenta no tan solo de las pérdidas que tenía en el momento, sino de las pérdidas que habían quedado desde antes y que habían quedado así como te decía guardadas, como que no pasa nada. Y recuerdo que en un encuentro
em, empezó a hablar una de las personas de la pérdida de su bebé, pero cuando ella empezó a hablar de esa pérdida de su bebé, era como si estuviera contando mi historia. Y ese bebé, como tenía yo 2 meses y medio de embarazo, me decían, ay, pues ni siquiera lo tuviste en tus brazos, o sea, ¿cómo dices que te duele? Y tantas palabras más, ¿verdad? Entonces, yo había dejado como si eso no fuera importante, como si esa pérdida pues no hubiera estado. Pero a través de ese encuentro me di cuenta que sí, y que era un dolor que había estado guardado ahí por mucho tiempo. Y en ese encuentro pude llorar y pude darme cuenta de cuánto me dolía la pérdida de mi bebé. Y le puse nombre y le llamé Víctor. Y el día de hoy puedo decirte que de esos procesos de pérdida Dios me ha sanado, y que fue a través del legado de acompañamiento donde yo pude sostenerme fuertemente de Dios, no tan solo para que el impacto fuera en mí, sino ahora de poder servirle, y que lo que ha hecho en mí sea de impacto para otros también. Así es de que quizás hoy tú te encuentras ahí y dice, Señor, pues aquí estoy porque alguien me invitó, aquí estoy porque no sé qué hacer, aquí estoy porque estoy desesperada, porque ya probé de todo, Señor, pero nada me llena, nada me satisface, porque desde el momento que falleció mi ser querido, todo se acabó. Hoy quiero decirte que no se acabó. Hoy quiero decirte que a través de esta enseñanza y a través del legado, Dios quiere fortalecer tu fe. A través de la persona que te invitó a esta reunión, Dios quiere recordarte cuánto te ama, que eres importante, que tú caminas al propósito divino que Dios tiene para ti, y que quizás ahorita digas, pero si duele tanto, pero yo no acepto la pérdida o no le he podido integrar a mi nueva realidad. Te quiero decir que aquí tenemos muchas herramientas para que tú logres integrar esas pérdidas a tu nueva realidad. Y así como yo lo pude hacer, sé que tú también podrás, que el día de mañana serás tú el que testifique esa fe que tuviste para agarrarte fuertemente de Dios en medio de tu proceso de pérdida, el tener la fe de decir, Señor, si hoy estoy triste, estoy con tanto dolor, pero sé que mañana tú harás algo y algo cambiará para ser mejor, para poder integrar esa pérdida a mi nueva realidad. La siguiente, por favor. Y aquí quiero mostrarte esas fotografías donde estoy con la bata amarilla. Fue cuando me gradué como tanatóloga. Eh, en la imagen que estoy con la Biblia en la mano es porque Dios me ha permitido ser intercesora, servir como intercesora en casa, y también me ha permitido ir a diferentes lugares a compartir de duelos y pérdidas, a diferentes iglesias. Y doy muchas gracias a Dios porque ahora sé que todo lo que he vivido ha valido la pena, porque el día de hoy Dios ha levantado testimonios grandes de su poder, de su grandeza, que quizás hoy tú necesitas escuchar eso. Y hoy yo uno mi fe a tu fe para decirte que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios de toda consolación que está impactando en ti ahora mismo, aun cuando no te des cuenta. Y si me lo permites, quiero orar por ti. Padre, en esta tarde te doy gracias, Señor. Gracias por cada integrante que está aquí, Señor, en esta reunión, Padre. Yo sé, Señor, que tú te estás manifestando en su vida. Tú sabes en qué situación se encuentran. Tú sabes las pérdidas que han tenido, Señor, la soledad que han sentido, papá, que quizás se han sentido incomprendidos, papito hermoso.
Pero yo hoy te pido, Señor, que te reveles a sus vidas como ese Dios de toda consolación, Señor, que esos vacíos que ellos sienten, Señor, tú los llenes con tu gran amor, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que levantes grandes testimonios de tu poder y de tu grandeza, Señor, que hoy, Padre, unánime, Señor, clamamos, Señor, pidiéndote por ese consuelo, Señor, por esa fortaleza, por esa paz que cada uno de nosotros necesita, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y creemos, Padre, que tú permitirás que esas pérdidas sean integradas a nuestra nueva realidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por estar aquí, gracias por estar presente. Soy Reina Díaz y estoy para servirles. Gracias, Ruth. Gracias, Reinita preciosa. Me encanta que llamas a Dios papá, papito. Eso me habla de una confianza muy fuerte que tienes Sí, en Dios. Y gracias amén. por compartirlo. Muchas Gracias, gracias, Reinita. gracias. Abrazos. Abrazos a todos, así es. Vamos a ir a sesiones de grupos pequeños con los que están aquí en la sala de Zoom. Los que nos están viendo por redes, queremos decirles que cada sábado estamos aquí a las 3 de la tarde. Pidan la liga para que se puedan conectar a la reunión Zoom. Pídanla allí en Facebook o pídanse a quien los contactó, a quien les platicó del legado de acompañamiento. Díganle, dame la liga porque yo necesito entrar el sábado a las 3 de la tarde. Y aquí vamos a estar todas las personas, todos los duelos. Entonces, la primera hora vas a escuchar una historia de resiliencia y en la segunda hora te vamos a escuchar contar tu historia de duelo, de pérdida para poder abrazarte. Los que nos están viendo por redes, les mandamos un abrazo y les decimos, nos vemos en la próxima semana. Bye.